El punto que hay que entender es que el ataque a las pensiones es ya la culminación de un ataque al estado de bienestar en España. Y utilizo la expresión ataque porque no hay otra manera de definirlo. Hoy hay un proyecto que es erradicar el modelo social en Europa y aquí en España también. Veamos rápidamente qué está pasando, qué está ocurriendo hoy en España. Hay una disminución de los salarios, un aumento del paro, un descenso de la ocupación, una dilución de la protección social, una reducción del gasto público social, una privatización de las transferencias y de los servicios del estado de bienestar, una reducción de los derechos laborales y sociales y un debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. Y ya al final, la última, la joya de la corona, una reducción y privatización de las pensiones públicas. Eso es un ataque. Dudo que alguien pueda dudar que esto está ocurriendo. La evidencia científica es abrumadora que esto está ocurriendo en España. Pero no solo en España. Pero vamos a ver cuál es la causa de ello. Y veamos lo que dice la sabiduría convencional, que es la manera de pensar de la estructura de poder. Y comencemos por el presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, que dice que ya el modelo social europeo es insostenible. Quiere decir que el estado de bienestar de pronto no se puede pagar. La canciller Angela Merkel, una persona de enorme influencia en el establishment europeo, ¿qué dice ella? La crisis del euro está causada por una falta de disciplina fiscal de varios países de los cuales los dirigentes actuaron irresponsablemente. O sea, la acusación de que España se ha ido gastando demasiado y como dice el presidente Rajoy recientemente, nos hemos estado gastando por encima de nuestras posibilidades. Hasta que esto se corrija, no podremos salir de la crisis. Eso es lo que nos dice la estructura de poder. Bien, veamos entonces la evidencia que ello existe. Como muy bien ha dicho Juan, en realidad es fácil demostrar la falsedad de esos argumentos. Pero veamos qué está pasando en los países de la eurozona y muy en particular los países periféricos, España, Grecia, Portugal e Irlanda. ¿Qué tienen esos países en común? Bueno, si es España, Grecia, Portugal, Mediterráneo, pues podría ser la cultura mediterránea o el clima, pero cuando se incluye Irlanda, en Irlanda se llueve mucho, no parece que el clima pueda tener una incidencia ahí. ¿Qué ocurre con esos países? Veamos el contexto político y se ve inmediatamente. España, Grecia y Portugal estuvieron gobernadas por dictaduras de ultraderecha. Recuerde, Grecia, la dictadura de los coroneles, España, la dictadura fascista de 40 años, en Portugal, una dictadura semejante. Irlanda no tuvo una dictadura, pero tuvo un gobierno autoritario profundamente conservador ligado con la Iglesia Católica. ¿Qué ocurre en un país cuando ha estado gobernado por las fuerzas ultraconservadoras por mucho tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80? ¿Qué ocurre? Veamos, son países con estados pobres. Fíjense ustedes que los ingresos al Estado representan en la Unión Europea los 15, en el promedio un 44%. En España el 34%, en realidad ha bajado al 30%. Suecia, como el otro polo, el país donde hay mayor desarrollo del modelo social, resultado de que han estado gobernados por partidos progresistas desde la Segunda Guerra Mundial. De vez en cuando los conservadores gobiernan, como ahora, pero desde la Segunda Guerra Mundial han tenido un gran dominio en la gobernanza del país. Pues bien, 54%. Ven ustedes la nota de pie de página. España tiene uno de los porcentajes de ingresos al Estado más bajos de la Unión Europea. Son estados pobres, con poca conciencia social, con un escaso desarrollo de sus estados de bienestar. Miren ustedes, el gasto social como porcentaje del PIB. La Unión Europea es 15, 27%. España, 22, el más bajo. Suecia, 29%. De nuevo, España tiene los porcentajes más bajos de gasto público social. Otra manera de medir el tamaño del modelo social español. Bueno, ¿cuál es el porcentaje
de la población adulta que trabaja en los servicios públicos, de los cuales los servicios del Estado de Bienestar son los más importantes. Pero mire usted, el promedio de la Unión Europea, los 15, y como usted sabe, en el grupo de países más ricos de la Unión Europea, a la cual nosotros pertenecemos, el 15% de la población adulta trabaja en los servicios públicos, sobre todo del Estado de Bienestar. En España, el 10%, y en Suecia, casi, es el 25%. O sea que 1 de cada 4 suecos adultos trabaja en sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, etcétera, etcétera, etcétera. En España, 1 de cada 10. Fíjense ustedes la enorme diferencia. Si en lugar de 1 de cada 10 fuera 1 de cada 4, España tendría 6 millones más de trabajadores. Un dato de una enorme importancia, que mira por dónde es el número de personas que están en paro en este país. Bien, por cierto, aprovecho para decir que esta diapositiva ya desmonta todo ese engranaje que se ha montado de que el sector público en este país está hipertrofiado, agotando y asfixiando al sector privado. Los datos muestran que precisamente estamos a la cola de Europa en cuanto a empleo público. Veamos ahora otra característica. Son estados pobres, con muy poca conciencia social, con poco desarrollo, tanto en gasto como en empleo público en aquellos sectores sociales y muy poco redistributivos. Miren ustedes, esta diapositiva les muestra qué pasaría en España si no hubiera estado de bienestar. El Estado redistribuye, coge dinero de la población a través de impuestos y tasas y transfiere fondos pues, en pensiones, en servicios públicos, en transferencias a las familias, etcétera. Bien. ¿Cómo redistribuye la intensidad de redistribución del Estado español? Pues mire usted, si no hubiera estado de bienestar en España, el 24% de españoles serían pobres. Viene el estado de bienestar y baja a 20. Bueno, 4 puntos. Veamos en la Unión Europea a los 15. Se pasaría de 25 a 16. Oiga, el doble. Y si va a Suecia, pasan de 27 a 13, 3 veces más que en España. Pero ustedes, ¿qué pasa en un país cuando las derechas y ultraderechas mandan por la mayoría del periodo? Pues es casi totalmente predecible. Un Estado pobre, un Estado con un estado de bienestar muy, muy pobre, un Estado poco redistributivo. Esto es lo que ocurre. Bien, entonces, ¿por qué eso? Y ahí, sí, o porque seamos pobres. No es cierto, no es cierto. Miren ustedes, el argumento de que somos pobres no es cierto. Miren ustedes, España ya es el 94% del nivel de riqueza que tienen los más ricos, la Unión Europea de los 15. 94%, el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto per cápita es el 94% del promedio del Producto Interno Bruto per cápita de la Unión Europea de los 15. En cambio, el gasto público social por habitante no es el 94% del promedio del gasto público social por habitante de la Unión Europea de los 15, sino solo el 74%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Estado español se gasta a 66.000 millones de euros menos de los que deberíamos por el nivel de desarrollo que tenemos. España se tendría que gastar al menos un 24% del promedio del gasto público social por habitante que tiene la Unión Europea de los 15. Y nos gastamos solo un 74%. ¿Qué pasa? España tiene estos recursos. Lo que pasa es que el Estado no los recoge. Y vamos ahora a ver ¿y cómo es que no lo recoge? ¿Quién es el que no está pagando impuestos? Y permítame acá enseñarles esta diapositiva que es de un impacto, debía tener un impacto tremendo. Vamos a ver, ¿quién paga impuestos en España? Miren ustedes, en la primera columna pueden ver el tamaño de ingresos al Estado, la misma diapositiva que he enseñado al principio, pero presentada en términos de columna vertical. España equivale 34%, como ya he dicho, ahora menos 31% del PIB. Vamos a la Unión Europea es 15, es un 44%. Y si vamos a Suecia es un 52% del PIB. Vamos a ver, ¿quién paga en impuestos? Miren ustedes
La primera columna le dice que ¿qué paga en impuestos el trabajador de la manufactura? Que en cualquier país el trabajador de la manufactura es el que tiene más ingresos dentro de la población laboral y, por lo tanto, la que paga más impuestos. Veamos a ver. Esta diapositiva compara lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura en España en comparación a lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura en Suecia, que es el país que paga más impuestos. Y si Suecia es el 100, a ver si puedo, aquí está. Si es el 100, entonces esta diapositiva señala que el español que trabaja en la SEAT o en la manufactura que sea, paga el 74% de lo que paga el trabajador sueco. El trabajador promedio de la Unión Europea de los 15 paga el 88% de lo que paga en impuestos el trabajador sueco. Espero que me haya explicado bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el trabajador de la manufactura paga menos que el promedio y menos que Suecia. Claro que Suecia es más rica que no España. Pero fíjense que la diferencia de 74 y 88 es menos, pero no es tan menos. Pero vamos a ver quién no paga impuestos. La mayoría de la gente que estamos ya en nómina pagamos impuestos, algo menos que en el promedio de la Unión Europea de los 15, pero oiga, tampoco tan menos. Eso no explica que estemos tan a la cola en cuanto a pobreza del Estado. ¿Quién paga menos? Veamos a ver. El 1% renta superior que deriva sus rentas de las rentas del capital, de la propiedad del capital. Lo que a nivel de calle se diría los superricos. ¿Qué pagan en impuestos? Pues vean ustedes, solo el 20% de lo que pagan los superricos en Suecia. En realidad, esto es la declaración, es 20%, en la práctica un 10%. Es allí el punto clave que no se habla en este país, con unas políticas fiscales sumamente regresivas, en las que a mayor renta ya el grupo, ya ese 1% que hablan los movimientos radicales estadounidenses en el Occupy Wall Street Movement, ese 1%, el súper rico, ya no estamos hablando ni siquiera de los ricos, el súper rico, este grupo que tiene un enorme poder económico y financiero y una enorme influencia política y mediática. Ese no está contribuyendo y es el que está creando ese agujero enorme. No puede decirse que España no tiene recursos, el Estado no tiene recursos, pero porque no los recoge. Ese es el punto clave. Bien, vamos ahora rápidamente voy a saltarme varias cosas, y para acentuarles a ustedes que siempre hay alternativas para ya entrar en el tema de las pensiones. El mensaje abrumador que se ha ido transmitiendo es que no hay alternativas. Pues claro que las hay. Con Juan Torres y Alberto Garzón escribimos un libro, Hay alternativas, que mostrábamos claramente que claro que hay alternativas. Vamos a ver. Permítanme, en primer lugar, a qué se debe ese déficit público que España tiene. Tengamos en cuenta que cuando se inicia la crisis, España estaba en un superávit. O sea, esa idea de que dice tanto Rajoy como la señora Merkel que nos gastamos por encima de nuestras posibilidades, pero si el Estado estaba en superávit, ¿de dónde ustedes sacan esa conclusión? Pero vamos a ver. Lo que ocurre es que en la época anterior a la crisis había esa bonanza, cultura de bonanza falsa, porque la economía estaba basada en unos cimientos de barro. Era una economía especulativa, pero se crecía muy rápidamente y entonces se creó aquella imagen que hay que bajar los impuestos. Recuerden aquella famosa frase del presidente Zapatero que bajar impuestos es de izquierdas. Pues miren ustedes, fue muy de izquierdas porque bajó mucho los impuestos. Y fíjense que él hace esa declaración en el 2005. En el 2006 hace una reforma fiscal en colaboración con la derecha catalana, y esa con el apoyo en las Cortes de la derecha catalana, y ahí se crea una reducción de los impuestos que sobre todo afectan los impuestos sobre capital, que se redujeron el 39%, y el impuesto sobre las rentas personales
de personas con ingresos elevados, un 11%. Bien, entonces dice esa famosa frase de bajar impuestos es de izquierdas y entonces el 2006 pasa esa reforma y en el 2007, cuando aparece la crisis, aparece el agujero que esta bajada de impuestos ha creado. Fíjense ustedes, 27.223 millones de euros, de los cuales, según los propios estudios del Ministerio de Hacienda, 72% de ese agujero viene de los recortes de impuestos. ¿Y cómo se intenta entonces llenar ese agujero? Pues mire, medidas como congelar las pensiones. El presidente Zapatero, no sé si pueden ver esa diapositiva, les diré solo la primera imagen. El presidente Zapatero congela las pensiones y dice que quiere ahorrar 1.200 millones de euros. Oiga, ¿y por qué hace usted eso? ¿Por qué no mantiene usted el impuesto de patrimonio, con lo cual conseguimos más del doble, 2.100 millones de euros? ¿O por qué anula la rebajada de impuestos de sucesiones, con lo cual hubiera usted, señor Zapatero, conseguido 2.552 millones de euros? ¿O por qué no revierte la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, con lo cual hubiera conseguido 2.500 millones? Hay alternativas, claro que hay alternativas. Y eso ya me lleva al tema de las pensiones. Vamos a ir rápidamente el argumento que se está diciendo. Como muy bien decía Juan, vamos a ver. El comité de expertos, 12 miembros, de los cuales 9, por cierto, están claramente en conexión con la banca y las compañías de seguros, pero vamos a ver. Comienzan su informe con una alarma, en casi la segunda página. La esperanza de vida de los españoles con 65 años y por encima la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años en 1900, a principios del siglo. Y hoy esperan vivir 20 años más. O sea que desde principios del siglo XX hasta ahora, la esperanza de vida de las personas de 65 años ha doblado. Bueno, esto lo considera una gran alarma. Otro informe alarmista de la Comisión Europea, escrito en el 2008, dice: España hoy gasta un 8% del PIB en pensiones y gastará en el 2060 15%. Una gran alarma. Bueno, veamos los datos. Es cierto, la esperanza de vida de las personas de más de 65 años ha doblado desde 1900. Nos debíamos alegrar. Pero lo que no dice el comité es que el PIB, que mide la riqueza del país, ha crecido 24 veces. La esperanza de vida se ha doblado, pero la riqueza del país se ha multiplicado 24 veces en monedas constantes desde 1900. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la sociedad española tiene 24 veces más recursos para pensionistas y 24 veces más recursos para los no pensionistas que en el año 1900. Señores del comité, ¿dónde está el problema? Y es ahí que eso ni siquiera sale en el informe. Vamos ahora al otro punto, al alarmismo de la Comisión Europea. Dice, vamos a ver, aquí se gasta en el 2007 8% y en el 2060 se va a gastar un 15%. Esto es intolerable. Como bien ha dicho Juan, ¿por qué es intolerable? Italia se está gastando Pero vamos a ver. Veamos el factor productividad, porque es que se están diciendo frivolidades. Y para que se entienda una imagen rápidamente, como ya decía Juan. España hace 40 años tenía el 20% de la ciudadanía, de los trabajadores, en el campo. O sea, 20% de la gente que trabaja está en el campo. Hoy solo el 2%. Y ese 2% produce más alimento que 40 años atrás producían los 20% de todos los trabajadores. Fíjense ustedes la ridiculez de que un economista hace 40 años, cuando la gente estaba dejando el campo, yéndose hacia la ciudad, que hubiera dicho: oiga, que España nos vamos a morir de hambre porque hay cada vez menos trabajadores en el campo. ¿Verdad que parecería absurdo? Pues miren ustedes, cambien la palabra que se morían de hambre con la palabra colapso de pensiones. Igual, porque ese es un problema. Como les decía, veamos ahí
¿Qué ocurriría en España si la pensión creciera un 1,5% por año? Perdón, si la productividad creciera un 1,5% por año. No quiero complicarlo mucho, pero esa es una cifra muy razonable. En realidad es menor de la que ha crecido en los últimos 30 o 40 años. Pero vamos a ver, ¿qué pasaría? Sígame un poco un principio elemental de econometría. Vamos a ver. Si aumentara la productividad un 0,5%, esto quiere decir que en el año 2060, cuando la Comisión Europea diría que era un desastre, el PIB español sería 2,25 veces mayores que el que existía en el 2007. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el 2007 el PIB era 100, bien, entonces 8 para pensiones y 92 para los no pensionistas. Pero en 2060, según el incremento de la productividad, entonces en lugar de 100 tendremos 225. Recuerden, 2,25 veces más que en el año 2007. Entonces, 15% de 225 es 33. Entonces, miren ustedes, van a haber 33 para pensionistas y 225 menos 33, 192 para los no pensionistas. ¿Se dan cuenta? Oiga, ¿y dónde está aquí el problema? Fíjense, es que España se gastaba 3% del PIB en pensiones hace 50 años y ahora se gasta el 8%, y cuando ustedes leen las hemerotecas ven que ya entonces decía, oiga, que no vamos a poder sostener 8%, pero esto es impensable. ¿Y qué? Entonces, dense cuenta que ese factor de productividad es esencial para entender lo que va a pasar en el futuro. Ya, otro elemento de una enorme ignorancia, que es cómo se presenta la esperanza de vida. Hay una confusión tremenda. Dicen, es como la esperanza de vida ha aumentado tantos años, digamos 4 años en los últimos 20 años, pues quiere decir que los ancianos viven 4 años más. No es cierto, no es cierto. Miren ustedes, si España tuviera solo 2 ciudadanos, uno que muriera al día siguiente de nacer, vamos a llamarle Pepito, y otra, la señora García, que vive hasta 80 años. ¿Cuál es la esperanza de vida de España? 0 más 80 dividido por 2, 40. Pero supongamos que otro país, o la misma España más tarde, con 2 ciudadanos, pero uno, en lugar de morirse inmediatamente después de nacer, como es Pepito, este nuevo, que le vamos a llamar a Juanito, vive 20 años. Pero hay otra persona, que es la señora Pérez, que continúa muriéndose a los 80 años, como la señora García. Pero en esta nueva sociedad, ¿cuál es la esperanza de vida promedio? Pues miren ustedes, 20 más 80, 100 dividido por 2, 50. 50 años. Pero ello no quiere decir que en esa segunda sociedad, en que la esperanza de vida son 10 años más tarde, que la señora Pérez viva 10 años más que no la señora García. No sé si me he explicado bien. Fíjense la barbaridad que se está diciendo de que, oiga, que está creciendo la esperanza de vida y los ancianos viven más años. No, lo que se ha pasado en España es que la mortalidad infantil ha bajado en picado y ahora los ancianos viven más, y esto tenemos que celebrarlo, pero no los años que se están diciendo, porque esto me lleva a otra reflexión. Miren ustedes la enorme barbaridad de la ley que de ese retraso. Vamos a ver. Yo, como catedrático de universidad, voy a vivir 7 años más que la mujer de limpieza de esta casa, que es la universidad. Si la mujer de limpieza vivirá 7 años menos que el catedrático. No es justo que por ley esta mujer de limpieza, la señora que nos limpia cada día las aulas y despachos de esta universidad, se le exija trabajar 2 años más para pagarme a mí la pensión que le voy a sobrevivir 7 años. Es una injusticia. Y esto es la ley. Esto es la ley. Y es ahí que esto, y ahora algunos incluso se quieren acentuarlo más. Y termino ya. El punto clave es la distribución de las rentas. Juan lo ha puesto, como siempre, de una muy elegante y muy didáctica. Pero mira aquí los datos. La evolución de las rentas del capital en España y las rentas del trabajo en España. Miren ustedes. La de abajo es la evolución de las rentas del capital. Las rentas de un país derivan principalmente de 2 fuentes. Una de los salarios, por una parte, y, bueno, principalmente de los salarios, es la renta del trabajo.
Y la otra deriva de la propiedad, de tener acciones, tierra que genere dinero, capital. Pues miren ustedes cómo ha ido evolucionando las rentas del trabajo versus las rentas derivadas del capital. Y la de abajo son las rentas del capital, las de arriba las rentas del trabajo. Y van ustedes como las rentas del trabajo van bajando. Y miren ustedes, ya en este año las rentas del trabajo son menores que las rentas del capital. Mire, eso se solía llamar antes lucha de clases. Hoy ya se considera un término muy anticuado. Será muy anticuado, pero es sumamente real. El capital está venciendo esa lucha de clases que toma lugar en nuestro país en bases diarias y está ganando de una manera brutal, mediante un ataque frontal al mundo del trabajo. Y es ahí el punto clave de la llamada crisis. No tiene nada que ver con la transición demográfica, nada que ver con la transición demográfica. Que hay un problema que puede resolverse fácilmente, pero el tema clave es la distribución de la renta. ¿Por qué? Pues porque las pensiones se pagan a base de las rentas del trabajo. Y si las rentas del trabajo van bajando, entonces las pensiones están en crisis. Y eso es lo que no aparece en ninguno de los medios en España, lo cual les dice mucho sobre la falta de diversidad ideológica y la enormemente limitada democracia que tenemos en este país. Y eso es lo que intentamos Juan y yo hacer en este libro, que como dice muy bien, hay que movilizarse para que la gente, ya casi me recuerda a la lucha antifascista de los años 50, que teníamos que ir de casa en casa porque la dictadura lo tenía todo. No estamos en una dictadura, pero tampoco tenemos una democracia. Y es ahí donde tenemos que ir casa por casa informando a la ciudadanía, porque la ciudadanía está invadida con este mensaje que le viene de arriba a través de la televisión, a través de los medios, que no hay otra alternativa, que hay que ahora reducir también las pensiones. Y por eso creemos que ese libro, que lo hemos escrito con el intento de que lo lea toda la gente y que estamos encontrando demasiadas dificultades para que esto tome lugar, entonces requerimos que, por favor, solicitamos que ya por impacto de decencia y cultura democrática se vaya expandiendo para que la gente tenga esa información. Información es poder, para que pueda responder a ese enorme ataque. Y con ello termino y muchas gracias.